Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos ven. Es un gusto poder saludarles. Agradezco a Dios la invitación que el Ministerio de Judá me ha hecho para poder compartir la palabra esta tarde. Y siempre es una bendición poder compartir la palabra. Quiero esta tarde hablarles de algo que Dios ha puesto en mi corazón y que creo es lo que el Señor me ha dado para poder compartir con todos ustedes. La parte que vamos a ver está en el libro del profeta Jonás. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo, pero para cuestión rápida vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. El capítulo solamente tiene 10 versículos, así que vamos a leer, por favor, Jonás capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 5. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta es la palabra de Dios. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Bien, nosotros en la Biblia no encontramos muchos datos de Jonás. No se sabe mucho acerca de él. Solamente la Biblia nos dice, hermano, que él era hijo de Amitai. Y Segunda de Reyes 14:25 nos dice que él era de una provincia o de un poblado llamado Gat-Efer, cerca de Nazaret. Así que él era nazareno, él era de Nazaret. Y hermano, él desarrolló su ministerio. Jonás desarrolló su ministerio en las 10 tribus de Israel. Él fue un profeta de Israel. En un tiempo, hermano, muy complicado en el que Asiria estaba haciendo incursiones e invasiones hacia Israel. Así que Jonás fuera enviado a predicar a Nínive pareciera, y a veces nosotros lo vemos de una manera tan sencilla o tan ligera, pero era bien complicado, hermano, que Jonás fuera a predicarle a aquellos que los estaban invadiendo. O sea, en otras palabras, Jonás les estaba predicando salvación a sus enemigos. Eso es algo muy complicado. Es como si a usted le pidieran que orara por la vecina que la ofendió. Es como si a usted le pidieran, o a nosotros nos pidieran, que le lleváramos una despensa a alguien que nos robó. Así de complicado era que Jonás pudiera ir a predicar a Nínive. Usted conoce, y la Biblia nos narra esta historia en 4 capítulos. Jonás no es muy extenso, Jonás no es un libro muy grande, tiene 4 capítulos, y estoy tratando de dar una introducción para poder entrar en el consejo de la palabra. Así que quiero hablar de 4 temas que aparecen en el libro de Jonás y 4 acciones que Jonás realiza en este libro. ¿De acuerdo? Entonces, los 4 temas son tocados en cada capítulo. Por capítulo se toca un tema. El primer tema que aparece en el libro del profeta Jonás aparece en el capítulo 1, y es este tema: de Dios no se puede huir. Usted conoce, hermano, que la historia que Jonás es enviado a Nínive, y él, en vez de ir a Nínive, va a Tarsis. Jonás tiene que aprender, y el tema que se aborda ahí es que de Dios no se puede huir. Nosotros no podemos huir de Dios. El segundo tema es mientras Jonás, el capítulo 1 es tragado por un gran pez. En el capítulo 2, mientras Jonás está dentro del pez, él ora a Dios. Este tema, el capítulo 2, es este: Dios utiliza las adversidades y las tribulaciones para refinarnos. Así como se refina la plata y el oro con el fuego, Dios utiliza las adversidades, hermano, para que nosotros podamos ser refinados. Dios utilizó el gran vientre del pez para que Jonás pudiera aprender una gran lección. Y capítulo 3 nos narra un tema muy interesante, que es de lo que vamos a predicar hoy: el arrepentimiento genuino. Cuando hay arrepentimiento genuino, siempre hay perdón. Así que al arrepentimiento genuino le sigue el perdón. Donde quiera que alguien se arrepiente verdaderamente, Dios siempre responderá en gracia y en perdón. El cuarto tema que aparece en el capítulo 4 es este: en la salvación Dios no tiene favoritos. Cuando Dios salva, Él no tiene favoritismos.
Este libro del profeta Jonás nos enseña que Dios no solamente estaba interesado en salvar a Israel. Este libro nos enseña, mis amados hermanos, que Dios también se interesa en Nínive, que Dios también se interesa en todas las demás naciones, aunque no sean judías. Así que Jonás es un libro, el profeta es un libro, hermano, y Jonás es un profeta que fue enviado a un pueblo gentil. Todos los demás profetas predicaron en Israel, pero Jonás fue un profeta enviado a un pueblo gentil. 4 acciones que encontramos en el libro del profeta Jonás son estas. La primera acción, en el capítulo 1, Jonás huye. En el capítulo 2 encontramos la segunda acción, Jonás ora. En el capítulo 3, la tercera acción, Jonás predica. Y la cuarta acción de Jonás, en el capítulo 4, Jonás aprende. Jonás huye, Jonás ora, Jonás predica, Jonás aprende. 4 temas que ya vimos y 4 acciones que aparecen en el libro de Jonás. Entonces, esto fue una pequeña introducción. Permítanme empezar a predicarles. Dice la Biblia, hermano, en el verso 1 del capítulo 3, que ya leímos, pero permítanme leer, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ojo con eso, segunda vez, quiere decir que ya había existido una primera vez, y en esa primera vez Jonás no quiso ser obediente a Dios. Esto me llama a mí la atención, esto me dice que mientras Jonás no quería saber de Dios, Dios quería saber todo acerca de Jonás. Dios quería a Jonás, Jonás no quería a Dios. Así que por segunda ocasión, Dios le llama a Jonás y Dios le dice, levántate y ve a Nínive, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios quería todo con Jonás, todo con Jonás. Jonás no quería ser obediente, pero no le quedó otra. Después de haber sido comido por un gran pez, ahora tenía que ser obediente a la palabra de Dios. Dice el verso 3, que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Déjame decirle rápidamente, Nínive, mis amados hermanos, amigos que nos ven, Nínive significa madre de los dioses. La ciudad de Nínive fue fundada por un hombre llamado Nimrod. Esto aparece en el capítulo 10 del libro de Génesis. Capítulo 10 del verso 8 al 11 nos dicen que Nimrod fundó la ciudad de Nínive. Esta ciudad está ubicada actualmente en Irak, en una ciudad que se llama Mosul. Ahí están los restos de Nínive en la actualidad. Esta ciudad era muy grande, según vemos, hermano, en el libro de Jonás, era muy grande. Dice la Biblia que para que usted pudiera recorrer esa ciudad eran 3 días de camino. La Biblia nos dice también, hermano, que esa ciudad tenía 120,000 habitantes. 120,000 habitantes, según nos dice el capítulo 4, verso 11, que tenía 120,000 habitantes. Era una megalópolis, hermano, una ciudad muy grande comparada con las ciudades de ese tiempo. Era muy grande. El profeta Nahum y el profeta Sofonías predican y hablan profecía 120 años o 150 años después del profeta Jonás y nos anuncian su destrucción. Nahum 3:7, Sofonías 2:13 nos habla, hermano, de que finalmente Dios destruye Nínive. Pero en el mensaje de Jonás, en el tiempo que Jonás fue, hermano, en el tiempo que Jonás le tocó predicar, Nínive se arrepintió y Nínive, hermano, alcanzó gracia, alcanzó misericordia de parte de Dios. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. Estoy leyendo ahora el verso 4, dice la Biblia, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje de Jonás no era un mensaje muy alentador. El mensaje de Jonás no era un mensaje muy esperanzador. De hecho, el mensaje de Jonás era un mensaje de destrucción. Ahora recuerdo, hermanos, que incluso Jeremías una ocasión le dijo al Señor, Señor, yo ya no quiero saber nada, yo ya no quiero predicar la palabra, porque cuando predico destrucción, todo el mundo se viene en contra de mí. Jonás estaba predicando el mismo mensaje, o el mensaje parecido a Jeremías. Y el auditorio o la gente que lo escuchaba era diferente, porque mientras Jeremías predicó en Israel, Jonás estaba predicando en Nínive, pero el mensaje era el mismo, destrucción.
Es muy diferente a lo que muchos predicadores, muchos maestros, muchos pastores están predicando el día de hoy. Mucha gente está enfatizando o predicando acerca de prosperidad, acerca de felicidad. Vive tu mejor momento ahora, vive tu mejor vida ahora. Y vean, el mensaje de Jonás es destrucción. Nosotros hemos sido llamados no solamente para decir que Dios ama al mundo, que Dios ama a todo el mundo y quiere que se arrepientan. También tenemos que predicar que existe un infierno, que existe un castigo eterno. Y lo malo o el problema con los falsos maestros, con los falsos predicadores, no es lo que dicen. Muchos de ellos dicen buenas cosas, pero el problema con los falsos maestros, con los falsos pastores, es lo que no dicen. Muchos pastores, muchos maestros, muchos predicadores que no están hablando del infierno, que no están predicando de la santidad, que no están hablando en contra del pecado, que no están hablando de la segunda venida de Cristo. Y el mensaje que Jonás le toca predicar no es un mensaje alentador, no es un mensaje de, oh, qué bien estás, adelante, eres un campeón, eres un triunfador en potencia. No, el mensaje de Jonás es, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¡Wow! Qué mensaje tan seco, tan desalentador, no muy bueno, no muy interesante. Nosotros como pastores, como predicadores, hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. Nadie, hermano, nadie puede disfrutar de un gran panorama. Nadie puede disfrutar de la gran salvación que tenemos si no se nos dice de qué hemos sido salvados, si no se nos menciona el pecado del que hemos sido rescatados. Así que para que podamos entender las grandes misericordias de Dios, la grande gracia que Dios tiene con nosotros, debemos hablar de la ira de Dios. Es un mensaje que no a mucha gente le gusta, es un mensaje que no mucha gente está de acuerdo, pero como Jonás, su mensaje no era muy alentador. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive será destruida. El verso 5 a mí me llama mucho la atención, porque después de predicar un mensaje no tan alentador, y la Biblia no nos da detalles de cómo Jonás predicó, pero la Biblia sí nos dice en el verso 5 que los hombres de Nínive creyeron al mensaje de Jonás, creyeron a Dios y escuchen, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué tuvo que hacer Jonás para que le creyeran? Si en la actualidad estuviera vivo Jonás, me gustaría ir a preguntarle y tratar de aprender a sus pies y decirle, Jonás, enséñame a predicar. Porque Jonás tuvo una respuesta formidable. En su mensaje que él predicó, 120,000 personas de Nínive se arrepintieron. Wow, yo quisiera tener el poder persuasivo en la predicación que tuvo el profeta Jonás. Pero sin duda, nosotros sabemos y habrá quienes estén pensando y diciendo, no, ese fue el trabajo del Espíritu Santo. Claro que sí. Nosotros no podemos confiar en nuestra oratoria, en nuestras buenas palabras, en nuestra manera en cómo podemos dar discursos. Nosotros debemos depender de la dirección del Espíritu Santo. Él es el que hace el trabajo en el corazón de quienes nos escuchan. Así que yo creo que el Espíritu Santo tuvo que trabajar en la gente de Nínive. Pero permítame decirle algo que leí. John MacArthur, creo que es el que dice en su Biblia de estudio, que debido a los ácidos gástricos y a los jugos gástricos del gran pez, cuando Jonás estaba en su vientre, su cara de Jonás se desfiguró debido a esos ácidos gástricos. Si usted investiga, hermanos, dicen los que saben que cuando alguien pudiera llegar a entrar al vientre de un gran pez, su piel se va a aclarar. Entonces yo creo que la vida de Jonás tuvo que haber sido marcada, y permítanme utilizar esa nota que hace John MacArthur. Su vida tuvo que ser marcada para que cuando la gente escuchara el mensaje de Jonás y viera que él venía y que la historia del gran pez que se lo comió era cierta, ellos creyeran al mensaje de Jonás. Entonces probablemente la vida de Jonás traía una marca, algo que hacía evidente que él había estado en el gran pez. Cuando Jonás predicaba, entonces la gente creyó a ese mensaje. Sin embargo, como dije al principio, quiero insistir en eso,
Yo creo firmemente que fue el trabajo del Espíritu Santo el que logró convencer a la población de Nínive, el que logró convencer a todos los pobladores de Nínive. Ellos, hermano, respondieron creyendo a Dios y vean, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Esto me impresiona a mí, hermano, porque no solamente los adultos se convirtieron, no solamente los adultos estaban ayunando, también los niños estaban ayudando, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, la historia no se queda ahí, porque no solamente el pueblo se arrepiente. Vea lo que nos dice el verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Dicen los que saben que cuando alguien se vestía de cilicio, el cilicio era una especie de saco de pelo de cabra, y ese pelo de cabra estaba rústico, estaba muy grueso. Lo que hacía al ponerte el saco de silicio, lo que hacía el pelo de cabra era lastimarte tu cuerpo, lastimarte tremendamente. Cuando la Biblia dice que se sentaban en silicio, se sentaban en pelos de cabra, para que cuando alguien orara y no se estuviera distrayendo, hermano, tenía que estar alerta, tenía que estar despierto, porque el pelo de la cabra le estaba picando y le estaba incomodando, y él tenía que estar orando. Bueno, el rey, hermano, también escucha la noticia de que Nínive va a ser destruida, y también, hermano, cualquiera en la situación del rey, cualquiera en una situación de comodidad podría decir, bueno, que los demás sufran, que los demás le entren al ayuno, yo no, yo estoy bien aquí en el palacio, yo estoy cómodamente, y que los demás lo hagan. No, el rey también toma su parte, y el rey también se levanta de su silla, se despoja de sus vestiduras reales y se viste de cilicio. Dice la Biblia que se sienta sobre ceniza, se sentó sobre ceniza. Será la manera, hermano, para proclamar que había humildad, que había verdadero arrepentimiento. El verso 7 nos dice, hermano, y me impacta esta parte, porque el verso 7 nos dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Mis amados hermanos, es Jonás el que empieza a predicar, pero el gran evangelista en el capítulo 3 no es Jonás, es el rey. Y ahora el rey tiene el poder para dar un decreto real, para sacar un decreto real y decir, por mandato del rey y de sus grandes, escuchen, los pobladores de Nínive, cuando escuchan el mensaje de Jonás, solamente desde el mayor hasta el menor empiezan a ayunar. Ahora el rey dice que no solamente los hombres, desde el mayor hasta el menor, el rey dice, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Todo mundo tenía que ayunar, todo mundo tenía que volcarse, hermano, hacia el arrepentimiento. El verso 8 nos dice, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Me gusta esto. No dice, clamen a Dios despacito, no dicen clamen a Dios sin ganas, no, clamen a Dios fuertemente, háganlo con vehemencia, háganlo con, como se dice comúnmente, con enjundia. Tenían que hacerlo, hermano, fuertemente. Y sigue diciendo el verso 8, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No se trataba solamente de esparcir ceniza sobre la cabeza, o de sentarse sobre cilicio, o ponerse un saco de cilicio y estar incómodo. No se trataba de eso. Se trataba de arrepentirse genuinamente, de convertirse. Dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. La conversión, hermano, es un cambio de dirección. Cuando nosotros nos convertimos, nosotros íbamos camino hacia el infierno y dejamos ese camino para ahora tomar el camino que lleva a la vida eterna, el camino que lleva al cielo. Usted sabe muy bien que el camino es Jesús. Cuando nosotros nos convertimos, decidimos seguir a Cristo. Amén. Así que Nínive nos pone el ejemplo, hermano, de lo que es la verdadera conversión. Nínive nos pone el ejemplo de lo que es convertirse genuinamente. Ahí está, hermano, el rey siendo el gran evangelista y por decreto real ordenando que todos, hermano, todos los seres vivos, hombres
y no solamente los hombres, sino que hasta los animales entraran, hicieran ayuno, no comieran alimento, ni bebieran agua, se convirtieran de su mal camino, y me gusta esto, y abandonaran la rapiña de sus manos. Mis amados hermanos, arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es sentir dolor, arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento es dejar nuestros malos caminos. Hay mucha gente que aparentemente ha dicho que se ha arrepentido, pero han abandonado sus prácticas y sus hábitos pecaminosos. Ellos no están en arrepentimiento, ellos tuvieron un remordimiento, porque el verdadero arrepentimiento es este: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Nosotros tenemos que abandonar el pecado, tenemos que dejar el pecado para un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. El verso 9 nos dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey está diciendo, bueno, si nosotros nos arrepentimos, abandonamos la rapiña de nuestras manos, tal vez Dios tenga misericordia de nosotros, tal vez Dios se compadezca, abandone el ardor de su ira, se aparte del ardor de su ira y no terminemos pereciendo. Mis amados hermanos, siempre habrá gracia de parte de Dios, siempre habrá gracia de parte de Dios cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando usted y yo venimos a buscar favorablemente al Señor. Estos días, en esta contingencia que estamos viviendo, en esta pandemia, yo me alegraba cuando escuchaba, cuando empezaba esta pandemia, me alegré cuando muchos presidentes de varios países reconocieron el señorío de Dios, la soberanía de Dios, y dijeron solamente Dios nos puede ayudar, el único que nos puede ayudar es Dios. Pero no pasó de eso, hermano. Recuerdo que Nabucodonosor, en el libro del profeta Daniel, hizo lo mismo, reconoció la grandeza de Dios. De hecho, dijo que todo mundo respetara al Dios de Daniel. Lo mismo hizo Darío en el capítulo 6, cuando ve que los leones no se comen a Daniel, cuando lo lanzan al foso de los leones. Y cuando lo ve sano y salvo, dice: bendito sea el Dios de Daniel, y todo mundo venere y respete al Dios de Daniel. Pero una cosa es reconocer que Dios es grande, otra cosa es arrepentirse. Nosotros no solamente tenemos que reconocer la soberanía de Dios, el poder de Dios, Dios nos está llamando al arrepentimiento. A través de esta situación adversa en la que estamos viviendo, de esta contingencia, de esta pandemia del coronavirus, usted y yo tenemos que vivir el arrepentimiento genuinamente, como lo hizo Nínive. Como Nínive, hermano, me llama mucho la atención. El rey está diciendo que nadie beba agua ni coma alimento, hombres, animales, bueyes y ovejas. Como padres de familia, ahora quiero dirigirme a los padres de familia. En ocasiones nos toca hacer devocionales familiares. Ahora no podemos congregarnos, usted lo sabe muy bien, y tenemos que hacer devocionales familiares. Y cuando lo hacemos, a veces decimos: hoy no, que el niño no venga porque está cansado, o ya se durmió, o tiene mucha tarea. Amados hermanos, el rey ordenó que todo mundo ayunara. Es necesario que nosotros tomemos una actitud en nuestros hogares así. Si el niño está dormido, despiértelo. Tiene que aprender a hacer su devocional familiar. Tiene tarea, la tarea no se va a ir. Que se apure a hacer la tarea o interrúmpalo un momento. Tengamos nuestro devocional familiar. Tomemos un momento para agradecer a Dios. Que está cansado, que se quite un poquito y después descansa. Pero tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Hagámoslo, hermano. Nínive nos pone el ejemplo de cómo buscar a Dios. Nínive nos pone el ejemplo, hermano, de lo que es un verdadero arrepentimiento. No por nada Jesús dice, hermano, y Jesús les dijo a los judíos que en el día del juicio Nínive se va a levantar en su contra para atestiguar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque Nínive sí se arrepintió. Nínive sí se convirtió genuinamente. Dice la Biblia en el verso 10, hermano. Dice la Biblia en el verso 10 que cuando Dios vio todo lo que los habitantes de Nínive hicieron y que se convirtieron de su mal camino, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Cuando Dios vio, hermano, la decisión y el verdadero espíritu de arrepentimiento de los habitantes de Nínive, Dios ve lo que hacen, Él ve que se convierten genuinamente. Ahora Dios decide no destruirlos. Dios decide, hermano, aplicar gracia hacia ellos.
Le decía hace un momento y quiero repetírselo, siempre habrá gracia de parte de Dios cuando ustedes y yo nos arrepentimos. Este tiempo, hermano, que estamos viviendo de complicaciones, este tiempo de adversidad que estamos viviendo, es un buen tiempo para vivir en arrepentimiento, es un buen tiempo para regresar a Dios. Volvamos a Dios. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vengamos a Dios, amados hermanos, queridos amigos, regresemos a Dios. En Dios hay gracia, en Dios hay misericordia para nosotros. Quiero terminar diciéndole, cuando Nínive, mejor dicho, cuando Nínive se arrepiente, Dios aplica gracia y misericordia hacia ellos. Cuando hablamos de la gracia y la misericordia de Dios, quiero terminar diciéndole esto. Me gusta mucho la historia del hijo pródigo. La Biblia nos menciona eso en el Evangelio de Lucas. Y cuando nosotros hablamos de la gracia, a mí me viene rápido a la mente la historia del hijo pródigo. La Biblia dice, hermano, que el hijo menor, el hijo pródigo, se había malgastado todo lo que su padre le había dado y estaba viviendo con los puercos ahí, anhelando comer la comida de los cerdos. Y mientras está en esa situación complicada, situación crítica, hermano, dice la Biblia que él vuelve en sí y regresa a la casa de su padre. Y antes de que él regresara, el padre se asoma a ver si su hijo venía en camino. Dice la Biblia que el padre sale corriendo y sale al encuentro de su hijo menor, hermano, y ese hijo merecía todo el desprecio, todo el castigo de su padre, porque había malgastado la herencia de su padre, lo había humillado, venía hecho una piltrafa, venía, hermano, derrotado totalmente, apestoso tal vez a cerdo, y él venía hecho añicos. El pecado destruye a las personas, el pecado nos deja hecho añicos, pero hay gracia de parte de Dios cuando alguien ha decidido regresar a casa. Mis amados hermanos, en vez de encontrar castigo, el hijo menor recibió un abrazo de parte de su padre. Ese padre representa a Jesús, que nos ha extendido su gracia y su misericordia hacia nosotros. Él recibe un abrazo y dice la Biblia que lo abraza y lo besó. El griego es muy enfático porque el griego nos dice que lo llenó de besos, lo llenó de besos. Ahora es bien interesante porque el hijo pródigo es el peor de los pecadores que la Biblia registra. Siempre hay gracia para el peor de los pecadores, pero la historia y lo que quiero contarle no termina ahí. Dice la Biblia que cuando empieza la gran celebración por haber encontrado al hijo menor, porque el hijo menor regresó a casa, hermano, hay una gran celebración y el hijo mayor regresa a casa, pero oye la algarabía y no quiere entrar. Le habla a uno de los criados y le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Y el criado le dice, tu padre ha hecho una gran fiesta porque tu hermano menor o tu hermano, el que se había desaparecido, ha regresado. Y el hijo mayor se llena de ira, se llena de coraje y él no quiere entrar a la fiesta. No quiere entrar a la fiesta. ¿Y sabe qué ocurre? Vemos el acto de gracia y de misericordia de parte de Dios. Porque de la misma manera en que el padre sale a recibir al hijo menor, es la misma manera en la que el padre sale para tratar de convencer al hijo mayor a que se una a la celebración. Mis amados hermanos, hay gracia de parte de Dios para el peor de los pecadores, pero también hay gracia de Dios para aquellos que están en la casa del Padre y que se han olvidado de tener una relación con Él. Siempre es un buen tiempo para regresar a Dios. Siempre es un buen tiempo para buscar a Dios. Y siempre habrá gracia de parte de Dios cuando exista genuino arrepentimiento. Nínive nos enseña lo que es el genuino arrepentimiento. Nínive nos enseña a arrepentirnos genuinamente. Les animo y les invito a través de esta predicación, de esta pequeña reflexión de la palabra, a buscar a Dios. Si ustedes y yo nos volvemos a Dios de todo corazón, Él es amplio y rico en perdonar. Así que vengamos a Dios. Cuando Dios ve que Nínive se arrepiente, Dios decide no destruirlos. Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y decida alejar esta pandemia lo más pronto posible, si ustedes y yo volvemos a Él en arrepentimiento. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga grandemente. Cuídense mucho. Sigamos adelante. Cristo viene. Preparemos nuestras vidas. La venida del Señor está cerca cada día más. El Señor extienda su gracia y su favor sobre cada uno de los que nos vieron. Dios bendiga grandemente el Ministerio Judá. Gracias. El Señor extienda
sus misericordias sobre todos nosotros. Bendiciones, amados hermanos, queridos amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.